Nosotros tenemos la idea de que la URC es una confederación de religiosos fuertes, una unión de religiosos muy fuerte, ¿no? Y de hecho las asambleas son muy participativas, siempre acude mucha gente. Y por otro lado, la voz de la URC en el Consejo General de Confer, cada vez que se reúne es habitual porque el presidente es puntualísimo y fidelísimo en todas las reuniones, participa mucho y lleva un poco el eco de la vida religiosa en Cataluña, ¿no? Toda la impresión que tenemos allí es de que es una vida religiosa que está muy unida y que está muy preocupada por la situación en la que se encuentra Cataluña y cómo responder desde la vida consagrada a todos los retos que se viven en esta sociedad, ¿no? Yo creo que, vamos, es una vida religiosa con mucho futuro y sobre todo con mucho empeño de aportar en Cataluña algo muy positivo, muy vivo desde el Evangelio y desde el seguimiento de Jesús tal y como tiene la vida consagrada. En la vida religiosa, como en la vida cristiana, siempre se nos invita a vivir, el Papa nos ha invitado a vivir la alegría del Evangelio, ¿no? Y a veces nosotros nos empeñamos en ser alegres porque sí, ¿no? Y eso no sale, ¿no? Como diría el Papa dice, eso no va. El encuentro con la persona de Jesucristo es lo que a nosotros nos hace alegres. Y los religiosos, cuando seguimos a Jesús, lo seguimos desde el encuentro personal con Él. Por eso decimos que ahí encontramos, y esa es la fuente de nuestra alegría, ¿no? Que no viene por otro lado. Que podemos hacer terapia, podemos hacer risoterapia, ¿eh? Y de hecho mucha gente en nuestra sociedad lo hace para reírse, pero nosotros no la necesitaríamos si de verdad vivimos ese encuentro con la persona de Jesús. Yo creo que una característica de la vida consagrada en toda su historia, de la vida religiosa apostólica, ha sido estar en las periferias. O sea, no es que no hayamos estado, sino que ahí es donde teníamos que estar y ahí hemos estado. Y en estos tiempos se nos pide un plus, aun siendo mayores, aun siendo menos jóvenes, nosotros tenemos que seguir estando dispuestos a estar en esos límites de la sociedad, en esos márgenes, en esas situaciones difíciles, incomprensibles, donde a veces pues no hay una fácil respuesta o no hay una palabra que sepamos decir. Nos tenemos que preparar para poder decirla. La puesta al día, la actualización de la vida consagrada, llevamos haciéndola desde el Vaticano II hasta nuestros días. Llevamos 50 años procurando renovar la vida consagrada, ¿no? Y esta preocupación es una preocupación no es voluntarista, es decir, lleva por nuestra parte un esfuerzo, una tarea, pero sobre todo es una confianza en este estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que no depende solo de nosotros o de nuestro esfuerzo, sino que depende también de ese trabajo con Dios en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, nosotros no dependemos solamente de nuestras propias fuerzas, sino de lo que el Espíritu va inspirando, ¿no? No es una renovación voluntarista, no lo es. Es una renovación que desde nuestro esfuerzo confía en lo que Dios nos va aportando y nos va también marcando y orientando para poder realizarlo. Tenemos que responder a las necesidades de este mundo, ¿no? Y tenemos que hacerlo desde el espíritu del Evangelio, tal y como cada fundador y fundadora nos ha invitado a hacerlo, ¿no? Y eso es posible y eso es actual y eso es en estos tiempos y en cualquier tiempo, ¿no? Hay que buscar de qué manera podemos hacerlo en estos tiempos.